Ola a todos e a todas, celtistas ao longo de todo o mundo. Son Antón García Fernández e falovos, como de costume, dende Jackson, no estado de Tennessee, e aquí nos Estados Unidos de América, e imos comezar unha nova emisión en directo do Bar Celeste. Por diferentes razóns, non houve emisión en directo o martes, pero hoxe, xoves, estamos aquí, 1:47 da tarde, nos Estados Unidos, 7 horas máis en Vigo, xa preparados para falar dunha nova derrota do Celta na casa, nesta ocasión por 2-4 fronte a un Barça que a min realmente non me gustou moito, non foi un deses partidos para min moi alado Barça, pero ainda así marcou 4 goles, levou os 3 puntos do Estadio Municipal de Balaídos. O Celta continúa sen gañar en Liga na casa, gañou en Europa, pero non en Liga. E para falar deste partido, temos ao outro lado da liña cibernética, como sempre, o meu amigo e cofundador do Bar, Fernando Rodríguez Estévez. Que tal, Fernando? ¿Qué tal, Antón? Muy buenas noches casi ya aquí en España. Un saludo también para todos los seguidores del Bar Celeste, pues desde todas las plataformas, como siempre decimos, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, en fin. Un saludo para todos ellos. Y nada, vamos a hablar de un partido que ya parece que ya está casi olvidado, de ese domingo contra el Barcelona, que dio para mucho, sobre todo en la primera parte. Vamos a analizar un poco ese toma y daca, porque fue un partido de golpes para un lado y para otro, ¿no? Luego la segunda parte ya fue diferente, pero bueno, hay bastante de qué hablar de ese encuentro. Pois sí, bastante do que falar hoxe no Bar Celeste, unha aperta a Celtoia que xa está por aí, Rubén Lomba que tamén está por aí, engádese tamén o chat Jaime Soto. Boas tardes, bueno, viaxamos cara a Suecia, cara ao sul de Suecia, en Lund está o noso amigo e celtista de pro, di aí que volva a Bamba, pero evidentemente penso que non está, que non vai en serio iso que di de que volva a Bamba. Que volva a Bamba. Cumbias, que tal, Joaquín, como vai todo? Que tal? Boas tardes, como andamos? Pois nada, tenemos que falar tamén do partido contra o Dinamo, non, Fer? Sí, claro. Efectivamente, correcto. Partidazo. Correcto, sí. O de Liga era outra cousa, pero bueno. Sí. Bueno, era complicado. Xa falaremos do partido. O partido para min, xa o comentei no programa anterior, o partido que eu quería gañar, confiaba en gañar, era o partido en Zagreb. Foi cunha contundencia bastante seria por parte do equipo de Giraldes. Así que, bueno, sensacións un pouco encontradas, porque, como diga Antón, este era un Barça que frouxo en defensa, que podíamos meter man, pero que un partido frouxo marcan 4 goles, é moi complicado marcar 4 goles a un Barça. Pois sí, realmente foi complicado, como di aí Rubén Lomba. Yo vi un Giraldez que tiró una moneda al aire de tú a tú y le salió cruz, quería finalizar rápido el partido y se encontró un gran Lewandowski y un Celta súper cansado por acumulación de partidos. Bueno, algúns dos nosos convidados que normalmente están por aquí non han estar hoxe porque, por exemplo, Jorge está fora da cidade nunha conferencia, Antonio García Teijeiro está nun concerto de jazz, e, bueno, pois deixa o Celta pola música nesta ocasión, pero xa voltará no vindeiro programa, o mesmo con Jorge, e se alguén máis pois engade a conversa, pois xa o engadiremos aquí en directo no Bar Celeste, en YouTube e en todas as outras plataformas que xa comentou Fernando. Bueno, isto que di Rubén Lomba da acumulación de partidos, como pensades que está a afectar o Celta o feito de ter que xogar partidos pois tan seguidos? Primeiro en Zagreb foi un realmente moi bo partido, para min o mellor do que va de tempada. E despois, pois, un partido moi exixente como foi o partido fronte ao Barça. Como vedes esa situación? Como está o Celta a sufrir, ou quizáis non a sufrir por esta situación? Bueno, yo creo que Claudio está utilizando toda la plantilla que tiene. Siempre digo que, bueno, y lo decimos algunos, que realmente no hay tanta calidad como sí número de jugadores.
y él lo está utilizando a todos, incluso que es algo que me gusta, a Edu. Es decir, me parece una gran noticia que Edu empiece a formar parte ya del proyecto, ¿no? Que parecía que ya estaba descartadísimo, que no iba a formar parte. Es verdad que en Europa aún no ha participado ni en Liga, pero sí en Copa, con lo cual yo creo que evidentemente es un maratón de partidos que afecta al Celta, pero con esta gestión que hace Claudio de la plantilla, que además, insisto, aunque haga cambios en torno a 6, 7 jugadores, el estilo mayoritariamente no cambia, en su mayoría, en un gran porcentaje no cambia, y eso es un gran mérito de Claudio, con lo cual entiendo que sí que hay jugadores que repiten, porque es inevitable que 1, 2, 3 repitan en 2 partidos en 3 días, pero en general no veo como otras plantillas de otros años del Celta, pues por ejemplo, me puedo remontar a la plantilla con Mostovoy y compañía, que sí que ahí el Celta acusaba mucho esta serie de partidos tan seguidos, ¿no? Porque ahí quizás no había tanto suplente como ahora parece que hay, gracias, insisto, al mérito de Claudio, ¿no? A lo mejor Víctor Fernández en aquel momento no era capaz de encontrar en la cantera lo que encuentra ahora Claudio, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, creo que no es una sobrecarga tan grande como en otros años, pero por eso, por la fe que tiene Claudio en jugadores que apenas conocemos, muchos de ellos, ¿no? Con lo cual, creo que es una buena gestión que está evitando la sobrecarga que a lo mejor hace décadas sí que tenía el Celta, ¿no? Sí, bueno, que se plantee de Mostovoy 11 titular era de 9, claro. 8,5, os suplentes eran de 5 ou 5,5. Claro. E agora temos un equipo A e un equipo B de 7 e medio. Entón, pois temos máis compensado o plantel. Eu non creo, obviamente, o dato de 6 partidos en 20 días, é unha barbaridade. Sí. Pero creo que Claudio está administrando do mellor xeito posible. Non se pode facer mellor, na miña opinión. Eu creo que na segunda parte o equipo vense abaixo a nivel físico, como tamén o Barça, porque o Barça precisamente é o equipo que aínda que os xogadores sean mellores e tal, tamén leva unha cantidade de partidos inmensa. Eu creo que no segundo tempo, tanto o Barça como o Celta a nivel físico caeron un 50% respecto á primeira parte, que foi tamén unha locura, foi unha de volta constante. Entón, tampouco quero botarlle a culpa ao cansancio físico pola derrota. Creo que, por exemplo, para min, creo que Giraldez, por exemplo, no cambio de Mingueza por Javi Rodríguez no descanso, quiso tapar un pouco en defensa e baixar o tempo do partido. Bueno, creo, na miña opinión, creo que o único xeito de gañar este partido era intentar marcar máis goles co Barça ao nivel de, por suposto que esa é o único xeito de gañar o partido, pero me refiro a atacar e atacar máis que o Barça, porque non fomos quen na segunda parte de sair a contra e xerar nada. O sea que bueno, tamén, como din polo chat, o Barça ten menos xogadores. Para min a segunda parte de Frenkie de Jong foi unha cousa notable, foi unha cousa dun centrocampista de época. Bueno, por suposto que é exigente, pero creo que non se pode facer moito mellor do que está facendo Giraldez. Creo que está silenciado. Antón, non se te oye, Antón. Bueno, agora sí. Agora sí. Podemos comezar falando do partido do Barça, que quería dicir, e despois podemos ir cara atrás e falar do partido en Europa. Eu que vexo no partido fronte ao Barça é que o Barça lle saiu ben o partido realmente, porque atopouse cun penalti que para min é bastante discutible, pero bueno, no comezo do partido, despois o Celta foi quen de voltar, empatar en 2 ocasións, e despois marcou un gol nuns intres típicamente psicolóxicos, non? Antes do descanso, se o partido chegase 2-2 ao descanso, pois o mellor sería outra cousa diferente, non foi o caso, e despois o Barça, como vos dicíades, un pouco porque os dous equipos baixaron a intensidade, pero tamén porque o Barça foi quen de dormir o partido, non? Na segunda metade, pois a través de Jong, a través de meterlle un ritmo máis lento, ese tipo de cuestións, non? E iso funcionou moi ben para o Barça. A min o Barça non me pareceu tampouco un equipo tan espectacular en balaídos, pero evidentemente ten esas individualidades que marcan goles ás veces inagardados, como o caso do cuarto gol de Lewandowski, pero penso que é importante
pois, primeiro, atoparse en un penalti tan rapidamente, despois marcar un gol xusto antes do descanso, cando o Celta fixera o máis difícil, non? Que era empatar 2 veces a todo un Barça e ademais empatando rapidamente, claro, e non cun penalti ou cunha falta ou cunha xogada a balón parado, senón xogando, pois, facendo boas xogadas, buscando as costas o Barça pola banda dereita, que funcionou realmente ben, porque o Barça, evidentemente, deixa espazos e o Celta aproveitou ben os espazos. O que pasa é que despois, xusto cando está a piques de chegar ao descanso, marca o Barça e xa na segunda metade pois, os cataláns fan o que tiñan que facer neste partido, que era dormilo e despois chegar a un gol que xa co 2-4 xa deixaba as cousas totalmente finiquitadas, non? Pero a min deume a sensación de que o Celta xogou bastante ben na primeira metade e despois na segunda, pois, un pouco pola acción do Barça, pero tamén polos seus propios deméritos, pois, desfondouse e daba a sensación de que o Celta, por moito que xogase, pois non ia en ningún caso a empatar o partido e moito menos. Non xeramos nada. Na segunda metade, non. Na primeira sí, pero na segunda, pois mesmo os cambios non achegaron demasiado, non? No. Yo el gran valor que le veo al Celta en la primera parte es que empezando el Barça, adelantándose en el marcador, el Celta no se achica. Es decir, no se achica ni con el 0-1 ni con el 1-2. Entonces me parece, más allá de que hayamos perdido el partido, esa intención, ese espíritu de, oye, vamos a ir a por ellos, no nos encerremos porque no hacemos nada, y el hecho de que vayas a por ellos y te salga. Es decir, porque una cosa es que tú quieras ir a por ellos y no tengas herramientas, y no tengas estilo. Pero es que el Celta demuestra con el primer golpe y con el segundo golpe, que puede hacer un juego más que aceptable y bueno, pues subírsele a la chepa al Barça. Lo hace con el 1-1, lo vuelve a hacer con el 2-2, un golazo de Borja Iglesias. Entonces, para mí ese es el gran valor del Celta. La pena, pues ese gol en el descuento de Lamine Yamal, que realmente, bueno, es verdad que viéndolo en directo uno cree que es imparable, pero viéndolo en la repetición, viéndolo después en casa, ve que realmente, bueno, pues quizá Radu, al que realmente no hay nada que criticarle, pero bueno, quizá Radu ahí pudo haber hecho algo más, porque bueno, va por su palo, en fin. En directo ya digo, parece un misil de Lamine Yamal que es muy difícil, parece muy difícil de parar, pero bueno, luego lo ves en casa tranquilamente y dices, bueno, pues algo más igual pudo hacer, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, yo creo que Radu sigue demostrando que realmente pues es un gran portero para el Celta y creo que podemos tener ahí la tranquilidad, bueno, pues más que asegurada. En cuanto al penalti de Marcos Alonso, pues bueno, evidentemente con las reglas de hoy en día entiendo que se pite. Yo en directo lo que vi es que Marcos pegaba las manos al pecho y evidentemente no entendía cómo se podía pitar, pero luego es verdad que, bueno, la mano izquierda está como despegada y entiendo que lo pueda pitar porque es una mano separada del cuerpo, ¿no? En directo, ya digo, en directo me pareció increíble que el VAR entrase en esa situación, porque además el VAR, insisto, el VAR ha venido para jugadas clamorosas que el árbitro no ve, ¿no? Entonces, claro, ahí entramos un poco en el debate de siempre. Es decir, claro, entiendo que es una mano despegada del cuerpo y que la teoría te dice que eso es penalti, vale, lo acepto, pero claro, no es una jugada clamorosa que el árbitro se haya tragado. Entonces, bueno, eso abre el debate, ¿no? Abre el debate de que, bueno, pues si esto es realmente un penalti pitable o no, ¿no? Entonces, bueno, más allá de eso, el gran valor, insisto, del Celta es saber levantarse del 0-1 y del 1-2. Y además, no levantarse de cualquier manera, levantarse con su estilo y marcando esos dos goles y rompiendo un poco esa táctica del fuera de juego que el Barça es verdad que puso en práctica el año pasado, pero que de vez en cuando y cada vez más parece que le está fallando, ¿no? Le están encontrando los equipos la forma de penetrar, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que hubo muchos fueras de juego el otro día, pero evidentemente tanto va Alcántara a la Fuente que de tanto hacerlo al final alguna te sale, ¿no? Y ahí está la prueba de que nos salió esa jugada de Carreira, que realmente, ojo con Carreira, ¿eh? De qué manera salió en esa jugada y de qué manera finaliza, ¿no? Me parece que es una prueba más de que los canteranos que suben con Claudio Giraldez tienen una fe enorme en sí mismos y me parece un valor importante también. Para mí realmente partidazo de Carreira, ¿no, Joaquín? Sí, moi bo partido de Carreira. Para mí, bueno, xa falaremos coas puntuacións, non? Pero partidazo de Borja. Bueno, tivemos un par de xogadores así destacados. Ilais non o fixo mal tampouco. O único problema, sí, como di Fer, Radu está moi ben, estivo a piques de parar o penalti, estivo a piques de parar o cabezazo de Lewandowski, o primeiro, estivo a piques de detalles,
detalles. Outros días as para, e outro día para esa el Amin, e vamos dos ao descanso, e o Barça coa tensión de estar detrás do Madrid en Liga, tal. Quen sabe? Detalles, como todo, como fútbol. No terceiro gol, pois, eu penso que é posible que o gardameta romano puidese facer máis, pero tamén é certo que o factor sorpresa é importante aí, porque o remate de Lamine non é tan sinxelo como semella, porque ten que meter pois forza ao balón prácticamente sen ter carreira antes de rematar, e iso non é sinxelo de facer, non? Entón, bueno, pois o que dicíamos antes, que os equipos como o Barça e o Madrid, para comezar, pois xa teñen pois un presuposto, un orzamento moito máis grande, despois, ás veces, unhas pequenas axudas dos árbitros e despois xogadores como Lamine Yamal, pois é moi complicado. Realmente ten que sair un partido prácticamente perfecto, non? Eu teño que decir respecto ao penalti que pareceme penalti. Pareceme penalti. Ti pensas que sí, que parece penalti, non? Evidentemente, con las reglas de hoy en día, esa mano está despegada, hay que pitarla y es un balón que va a portería. Evidentemente, sí. Lo que yo digo es que se abre el debate a decir, oye, ¿el VAR a qué ha venido? ¿A ver jugadas clamorosas que el árbitro no ve o a ver estos detalles? Entonces, bueno, es un poco... A ver, que es a favor nuestra, evidentemente, yo estoy feliz y no lo critico, pero fue a favor del Barcelona en este caso. Entonces, no, bueno, pero para mí, o tema, claro, é penalti, e para mí parece normal que o VAR chame a tal, pero o tema é que é certo que se somos puristas do fútbol, ninguén nin sequera protestou, non sei quen tirou tal, pero non hubo protestas, ninguén protestou, ninguén deuse conta, entrou o VAR, correxivo e tal. Exacto, o sea, el Barcelona asumía que no había penalti, eso es importante. Es así, sí. Pero bueno, sí, para mí é penalti e xa está. Para mí eso, apenas foi despois da primeira parte da boa primeira parte do equipo, pois eso, e no marchar 2-3 ao descanso foi un golpe duro, e despois xa pois costou no segundo tempo, sí. Sí, la segunda parte es del Barça, el dominio es claro, ¿no? Pero yo no sé si decía alguien el cansancio. Yo no creo que el Celta acusas el cansancio, simplemente que el Barça pues volvió a ser un poco más el Barça que en la primera parte. Es decir, el Barça fue más reconocible. Shows en prisa, sí. Claro, es decir, jugó a lo que no había hecho en la primera parte, a lo mejor tan a su gusto, lo hizo en la segunda. Pero no diría yo que el cansancio fue determinante en el caso del Celta. Vamos, el cansancio entiendo que puede afectar al final, pero no después de venir del descanso, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese caso es verdad que el Barça, bueno, pues volvió a encontrarse a sí mismo y fue ahí mejor que el Celta. Y comentabas, Antón, una cosa importante antes. Yo no suelo hablar de los árbitros, pero aquí sí que quiero hacer un pequeño apunte, ¿no? Más allá de que acierte, ¿no?, Alberola Rojas en las acciones, ¿no?, que en las decisiones que... Fernando, Javier Alberola. Agora non podemos dicir Javier Alberola, porque agora é Javier Alberola. Bueno, pues seguimos a doctrina aquí, Antón. Pues otra, yo no voy a seguirla por lo siguiente, ya me pones otro tema encima de la mesa importante, interesante. Yo soy partidario de mantener la nomenclatura anterior, primero, porque siempre me parece más importante el apellido materno que el paterno, eso ya que vaya por delante. A mí me parece que tendría que ir siempre por delante el materno que el paterno, eso es una idea mía de hace mucho tiempo. Eso por un lado. Interesante idea, Fernando. No, vamos, me parece que debería ser el primer apellido y no el segundo. En todo caso, es una medida que yo creo que la Federación Española tendría que tomar otras medidas mucho más importantes que esta para que el fútbol fuera mejor. Entonces, a mí esta medida pues me da un poco de risa, ¿no? Es decir, un poco como broma realmente, porque, sí. estoy muy de acuerdo que comentas. Pero me gusta que lo digas porque además así aprovecho para dejar la opinión, ¿no? Sí, pero, o sea, é cousa do comité que non sei, querrán pues non sei, querrán como personalizar máis os árbitros. Sí, pero a la vez lo que están haciendo es un poco quitar mérito a lo que le decía, la parte materna del árbitro, ¿no? O sea, realmente, ¿por qué le quitas al árbitro el apellido? Quítale el primero y ponle el segundo, yo qué sé, no sé. Me parece que es una medida, no sé, es innecesaria y no de las prioritarias que debería tomar la Federación. Es que sobre todo porque decían que era para humanizar los árbitros más. Claro. No entiendo cómo eso humaniza a los árbitros, porque finalmente es un nombre, ¿no? Poner un nombre. Efectivamente. Insisto, lo humanizan, pero le quitan el apellido materno. En fin, lo dicho, una decisión que de las 500 que tiene que tomar la Federación, esta es la número 500, pero bueno, da igual. Ahí queda eso.
En cuanto al árbitro, lo que decía, es decir, yo entiendo que un árbitro se pueda equivocar, el tema de los equipos grandes, eso no nos lo va a quitar nadie, es decir, siempre va a pitar mucho más a favor de un equipo grande que de uno pequeño, pero más allá de eso, que es algo a lo que estamos habituados, a mí lo que me molesta de los árbitros en estos casos es la chulería, es decir, yo no puedo con la chulería de los árbitros, porque creo que se puede arbitrar igual un partido sin ser chulo que siendo chulo, es decir, entonces... de feito, arbitras é mellor, sen ser chulo. Claro, y siempre digo lo mismo, es decir, un árbitro chulo, lo que va a hacer es primero poner más tensos a los demás jugadores. De lo que se trata es de que un árbitro intente que el partido vaya, digamos, por cauces menos violentos de lo que podría ser. Entonces, tú cuando aplicas chulería en tus decisiones, lo que estás provocando en la persona que tienes delante es también chulería, es decir, se van a subir a ese nivel. Entonces, lo que tiene que hacer un árbitro es decidir lo que quiera, pero sin chulería. Me parece innecesario. Entonces, el árbitro en este caso, primero, fue muy chulo, básicamente, con jugadores del Celta, y luego resulta que hacia el final del partido el Barça hace lo que le da la gana, porque el árbitro manda a un jugador del Barça salir por el lado opuesto a donde están los túneles de vestuarios, y el jugador del Barça hace caso omiso de esa regla, es decir, pasa del árbitro. Entonces, pero sacó cartón, le va cartón. Bueno, sí, sacó cartón, pero toda la chulería que el árbitro había demostrado hasta ese momento, chulería, como digo, criticable y realmente, pues, nada buena para el fútbol. Toda esa chulería, de repente, con un jugador del Barcelona se esfuma y el jugador del Barcelona hace lo que le da la gana. Y el árbitro saca amarilla, sí, me da igual, pero el árbitro sigue sin ser ahí la autoridad que tiene que ser. Entonces, bueno, pues una señal más de que los grandes están por encima del bien y del mal, y de que los árbitros pues le acompañan en esa comparsa, ¿no? Pero pues lo para dicho, mí este é o mellor árbitro de primeira, para mí, Para mí. Pues le sobra chulería. Para mí el mejor árbitro es de Burgos Bengoechea, sin ninguna duda. Sí, también. Me parece de lo mejor. Es un tío tranquilo, que decide lo que decide, habla con los jugadores y no está por encima de ellos. Yo creo que ese es el arbitraje que deberíamos tener. Y eso es una de las decisiones en las que debería incidir la Federación, en lugar de sacar un apellido y poner un nombre o, en fin, tonterías que no llevan a mejorar el fútbol, la verdad. Eu, no do penalti, pois, estou en desacordo. Eu penso que ese penalti non se pode pitar, e non porque sexa un penalti que lle pitaron o Celta, senón porque, bueno, sei que co regulamento tal e como está agora, pois é un penalti que pode pitarse, pero para min está nesa liña máis gris, no? Entre o branco e o negro, e bueno, eu coido que o regulamento non pode permitir que ese tipo de xogadas acaben en pena máxima, non? Pero, bueno, se o regulamento está así, pois, evidentemente, non imos dicir que fose pois un erro do árbitro, pero sí unha xogada que a min non me parece merecedora de non crees de penalti, que este tipo, porque ao final eu entendo que claramente un penalti, unha pena máxima é un castigo duro, pero eu tamén penso que, claro, ao final está coa man non perfecto, non está xunto ao corpo, está tapando un oco un tiro que podía, imagina que ese tiro iba a ser gol, que non iba a ser gol, pero imagina que iba a ser gol, pega a man un pouco saído do sitio, rebota na man, como sancionas eso? Con un libre indirecto? É que difícil. Pero eu que vexo que o xogador tamén está tentando apartar a man, non poñer a man para facerse máis grande, non? Entón, pero ainda así... Pero, bueno, penso que iso en directo non se pode ver, pero despois na imaxe, non? Pois o árbitro ten que, pois eu penso que sí que é interpretable, é o que quería dicir, non? Entón, ele interpreta que é penalti, e pita penalti, eu non estou de acordo, outros están de acordo, e, bueno, pois ya está. La pregunta es, ¿eso si sucede a favor del Celta lo pitaría? Esa es la gran pregunta. A mí gustaría pensar que sí, porque entón está aplicando o regulamento como ten que facelo, pero bueno... Claro, es lo de sempre. É o que sempre ocorre, non? Claro. Pero, bueno, se comparamos o partido fronte ao Barça co partido en Europa fronte ao Zagreb, hai unha cousa que a mí me parece interesante, porque eu levaba durante moito tempo pois criticando o xogo do Celta no comezo da tempada, e sigo a pensar que ata o partido do Zagreb o xogo do Celta é moi criticable, pero chega ese partido fronte a un clásico de Europa realmente, como é o Dinamo de Zagreb,
Totalmente. E o Celta fai un verdadeiro partidazo. Partidazo. Que ocorreu en Zagreb para que o Celta xogase dun xeito pois diferente ao que eu vira anteriormente, ou simplemente tentou facer máis ou menos o mesmo e saíron as cousas ben, porque tamén podería ser, non? Y además después de un viaje largo en el que se complicó, se retrasó el avión, en fin, llegaban con un poco de, bueno, pues descolocados, ¿no?, los jugadores. Y frente a un Dinamo del que se estaba hablando demasiado, ¿no? Y demasiado bien, además. Hablaban de que, bueno, de que era una de las salidas más complicadas del Celta. Y, hombre, realmente yo creo que aquí hay más mérito del Celta que de mérito del Dinamo. Es decir, el Celta fue capaz con su estilo de anular realmente al Dinamo. Es que no recuerdo una jugada realmente peligroso. Bueno, en la segunda parte, un centro. Al final de todo. Sí, un cabezazo, pero bueno, que en general, ¿no? Sí, es decir, no hubo una fase en este partido en el que el Celta estuviera encerrado y que el Dinamo lo encerrase. O sea, no recuerdo una fase del partido así. O sea, recuerdo siempre, en su mayoría, dominio del Celta, con evidentemente la fortuna de marcar temprano, que eso no nos había ocurrido en otros partidos, con lo cual yo creo que eso es clave. Y luego una segunda parte que es verdad que decías tú el otro día, Antón, fuera de micrófonos, que era un trámite, pero claro, para que sea un trámite una segunda parte también hay que planificarlo. Es decir, yo creo que ahí Giraldez lo que dice es: intentemos tener el balón, si podemos atacar bien, pero intentemos defender con el balón. Y lo consigue el Celta defender con el balón. Entonces, claro, no pasa prácticamente nada y parece una segunda parte insípida porque el Celta es capaz de no regalar el balón. Entonces, también tiene mérito que la segunda parte haya sido tan tranquila, ¿no? También con algunas ocasiones, pero yo creo que una manera inteligente. Eu dicía eso, Fernando, como algo positivo, como un cumplido. Sí. Realmente chegar a unha segunda parte fora da casa en Europa fronte ao Zagreb, que sexa un partido e que non pase nada, que a segunda metade sexa un trámite, pois é unha cousa moi positiva. No es normal. Equipo serio. Sí. El equipo serio. Sí. Exacto. Sí. Pois, eu creo que xa chegará un momento que quero decir que a xente a resposta que teño é que a xente non prepara os partidos contra o Celta. Que é increíble que como pode Iago Aspas recibir e ter 5 segundos para pensar o que vai facer. É que xogou moi solto, efectivamente. Sí. Xogou? Pero como? O sea, eu entendo que faz eso con... Bueno, non quero decir nomes, pero con calquera outro. Pero creo que Claudio lo sitúa más abajo, ¿no? Lo sitúa en el medio del campo, yo creo. A ver, que Iago últimamente baixa moito a crear xogada e tal. Pero es que tamén pasou contra o Niza, pasou contra o Pau, que tal, e incluso contra o Stuttgart, e máis ou menos vías que non era, por exemplo, un Levante ou un Osasuna ou que sexa, van a perseguir a Aspas ata a nosa área se fai falta, non lle vai a desar darse a volta e ver o fútbol de cara. Non sei se falta, a ver, a estos niveis saberán quen é Iago Aspas, e saberán como a que o mellor son. Digo yo. Pero é que é sorprendente. Para mí, o Zagreb, nese sentido, tampouco quero decir, porque, bueno, isto todavía non está rematado e o Zagreb levaba máis puntos que a nos en Europa League, pero para min, a min daba a sensación de que o Celta estaba nun nivel superior, moi superior ao Zagreb, e non é así, sabes? Pero o partido que fixo o Celta foi redondo, marcamos tamén todo de cara, ¿no? Marcamos antes, ao comezado o partido, o descanso, prácticamente, antes de chegar ao descanso, xa íbamos 0-3. Entón, pues, sí, pues, moi ben Pablo Durán, o equipo moi completo, partidazo do centro do campo, partidazo dos de arriba, Brian Zaragoza pois encarando e facendo moito dano, pero para min a clave do partido foi que Iago Aspas xogou cunha... Vamos, Iago Aspas non tivo un partido así en 5 anos na Liga. Sí. Plácido, de cara, xirando, organizando o equipo, pam. No sé, que siga así, que siga. Y yo creo que el Celta no dejó al Dinamo ser el Dinamo. Es decir, yo no sé todavía a día de hoy cómo juega el Dinamo. Es decir, no vi un estilo ahí, no pude ver, pero ni un poco, además. Entonces, nada. Realmente cogían el balón, no sabían realmente qué hacer. Entonces, claro, tampoco pude ver a ese Dinamo del que tanto hablaban o del que, digamos, tanto miedo nos estaban metiendo, ¿no? Como que era la salida más complicada. O sea, en ningún momento pude decir, bueno, es que el Dinamo juega así, no sé cómo juega el Dinamo. No. Claro, por ese partido, non, claro. Este Dinamo gañou 3-1 ao Fenerbahce. Sabes que o Fenerbahce... Sí. O Fenerbahce é un dos favoritos da Europa League, O sea, non... Porque a Europa League e tal, non sei que, os mellores equipos serán o Porto, o
que xoga o Nottingham Forest xoga da Premier, pois o Nottingham Forest e o Lyon e tal, pero bueno, pero que está todo moi igualado en Europa League, E la Roma, Sí, aunque la Roma. E a Roma. A Roma vai mal, Iso que di aí Jaime Soto ten moita razón, non? Queda claro que el fútbol hoy se decide por pequeños detalles e si esos pequeños detalles caen de tu parte, goleas a domicilio al Zagreb e al Celta, claro, tamén al Celta. Pero evidentemente é un deses partidos nos que o Celta as cousas lle saíron ben porque xogou un bo partido, pero ademais de xogar ben, as cousas tamén teñen que sair ben e o equipo croata pois non lle saiu prácticamente nada. E realmente Iago Aspas fixo prácticamente o que quixo. Di tamén Celtoia, a clave foi chegar e marcar e os goles deronlle tranquilidade. Claro, esa é outra cuestión importante, non? Porque se chegas e dominas, pero non hai xeito de marcar, que ás veces iso lle ocorre moito ao Celta, non? Entón dicimos que non teñen argumentos en ataque, etcétera, etcétera, pero claro, se os goles entran, pois sempre é moito máis fácil xogar mesmo en Zagreb. Pero, por exemplo, perdón, Fernando, pero no partido contra o Niza, nos marcamos un gol moi cedo no partido, no minuto 1 ou 2, e xogamos de pena logo. O sea, quero dicir, está ben, pero quero dicir que temos que dar mérito tamén a como o equipo seguiu apretando, seguiu xogando, e que o Zagreb non fixo nada. Nada. Y luego, bueno, Iván Villar, me alegro de que haya tenido ese partido porque realmente hizo varias paradas de mérito. Con lo poco que hizo el Dinamo de Zagreb, bueno, pues tuvo que intervenir en un par de ocasiones y lo hizo bien, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente frente a ese miedo que tenemos, que es lógico, ¿no? De que cuando se lesiona Radu, pues parece que la portería queda más débil, le vino muy bien este partido a Iván Villar, que, bueno, pues que hizo esas intervenciones y dejó la portería a cero, que decía antes un oyente. Ahí está, Fernando. Villar lleva 2 porterías a 0 y Radu 0, poco se Claro, es decir, bueno, también hay que poner esto un poco en la balanza. Un poco ventajista eso, ¿no, Fernando? Claro, por favor. En la Copa del Rey, evidentemente, te enfrentas a un equipo que, bueno, pues en fin, casi de amigos, y eso, pues evidentemente hay que contar. No, o difícil es un partido frente a Zagreb, evidentemente. Claro, entonces, muy buen partido de Iván Villar, como digo, poco trabajo, pero el poco que tuvo lo solventó. Hay alguna otra parada de mérito que además, bueno, pues evitó el gol. Y le viene bien por eso, ¿no? Porque evidentemente Radu alguna vez faltará, ahora fue por lesión, puede ser por lesión otra vez o por sanción. Y bueno, por lo menos saber que Iván está preparado, pues nos tranquiliza un poco. Y bueno, a los que pensamos que hace falta otro portero, a lo mejor pues nos quita un poquito más la razón, ¿no? Durante la temporada. Habrá que ver, ¿no? Cómo sigue la cosa ahí. Pero bueno, me alegra de que Iván Villar haya más que cumplido en este partido. Sí, porque ademais era un partido que, bueno, non pensaba, non contaba o propio Iván Villar con xogar ese partido. Foi cuestión de ter a Radu mancado e que él tivo que sair, non? Entón, bueno, sempre que sexa un suplente que sae e cumpre, pois penso que iso hai que dicilo e hai que celebralo tamén, porque tendo en conta que o Celta non investiu noutro porteiro, pois é importante que o que está aí, o que teña que sair cando toque, pois faga un bo traballo, non? Sen dúbida, en Zagreb pouco tivo que facer, pero o que fixo moi ben, non? Entón hai que dicilo. Por iso eu sempre digo que do que se trata non é de ter ningún tipo de fobia ou de filia cun xogador ou con outro, senón simplemente pois ver o que ocorre e comentalo, non? Cando Iván Villar fai un partido terrible, pois eu podo dicilo. Cando fai un bo partido, pois hai que celebralo tamén. Entón, diso se trata, non? Non de dicir, bueno, que con ese porteiro imos xa perder en Zagreb. Pois non necesariamente, porque o fútbol non é só o porteiro e realmente, para ser un suplente do Celta, isto non significa que Iván Villar sexa un porteiro malísimo. Todos os que están aí están polos seus méritos. Iso está claro. Que eu podo dicir que para min Iván Villar non sexa un porteiro titular pro Celta, bueno, pero xa que esa é a aposta para o banquiño, pois fixo un partido moi salientable, dende logo. Sí. Fixo par de paradas, pero as ocasións de peligro do Zagreb foron máis por liadas nosas que por ocasións de Zagreb atacando tal. Bueno, un partido moi importante que tiñamos en Zagreb e que sacamos con moi boa nota. Pero bueno, unha mágoa, que este partido contra o Barça, porque sí, xa é complicado. O Barça levaba tamén
pinchando en Liga uns cantos partidos e tal. É complicado. Y luego hablabas Antón, de esa, digamos, defensa conjunta, ¿no? En el gol de Lamine, que estábamos comentando antes, evidentemente Radu puede hacer más, pero es que también la defensa puede, digamos, hacer más y estar mejor colocada. Es decir, si la defensa fallo de defensa, claro, al final la defensa es un cúmulo de jugadores, no es solamente en este caso el portero. Yo siempre digo, y con este Celta todavía más, que la defensa empieza arriba, ¿no? La defensa empieza en una buena presión. Tenemos el ejemplo de la jugada que hace, digamos, Moriba creo que es el Levante, cuando consigue la expulsión. Es una jugada defensiva, es decir, es una jugada que se produce en el medio del campo, pero es defensiva, porque realmente el balón está en el poder del Levante y la es capaz de quitársela y encima provocar la roja, con lo cual la defensa en ese caso empieza ahí, en la lejísimos de la portería. Entonces, bueno, pues como digo, la defensa es más que la línea defensiva que el portero. E ademais é un Celta que ten menos o balón esta tempada, pero que fai transicións máis rápidas, sobre todo cando ten espazos como no caso do partido fronte ao Barça, busca moi ben as costas do equipo rival, e dese xeito viñeron realmente os 2 goles que o Celta marcou fronte ao Barça. Temos tamén unha de cal e outra de area, non? Porque falábamos de Carreira, que fixo un moi bo partido fronte ao Barça. Tamén Pablo Durán fixo 2 moi bons partidos en Zagreb en fronte ao Barça, pero despois pide por aquí Rubén Lomba, podemos abrir el melón de que le pasa a Marcos Alonso, que está siendo el peor de la temporada. Bueno, Marcos Alonso estuvo realmente estratosférico ano pasado, pero neste comezo de tempada realmente está a ser un xogador que non está a dar pois nin a sombra prácticamente, con algunha excepción en algún partido, pero nin a sombra do que foi o ano pasado. Joaquín, Fernando, que pensades deste tema? Que penso que quizáis chega o momento de falar de Marcos, porque ademais é un deses renovables ou non renovables, non? Cantos anos ten Marcos Alonso? Pues 36, pode ser. 36, sí, 36. Vai cumplir 35. Pois iso pasou. Pois iso pasou, que o fútbol é moi exigente e que non tes que ás veces, cando pasas de 33 ou 34, 33 ou 35, non pasan 2 anos, pasan 5. A nivel físico é moi complicado. Pero é unha diferenza enorme realmente do ano pasado. Non o vexo enorme tampouco. Vexo que baixou o nivel, pero o que a mí me preocupa é, claro, que se vésemos por exemplo, o mellor defensa da tempada está facendo Starfel, porque non por ausencia dos demais, porque nin Manu está ben, pero claro, se Marcos Alonso con 35 anos ten que ser o mellor defensa do Celta como foi o ano pasado, pois creo que é o momento agora de outros xogadores, de que Javi Rodríguez suba o nivel, de ver se Manu, se Joel ou se Carlos poden pois sentar a Marcos Alonso é que é complicado. Nestos xogadores tan veteranos teñen moita experiencia, pero a nivel físico eu recordo moitas xogadas este ano de Marcos Alonso que non pode seguir os extremos rivais, non lle dá xa. Logo tamén fallos en área propia, incluso de saída de balón está fallando un pouco. Bueno, veremos. A min tampouco me parece que este desastroso ou horripilante ou que o ano pasado fose 3 veces mellor que agora, pero pegou un baixón importante. O ano pasado a defensa de Javi Rodríguez, Starfel e Marcos Alonso foi unha das mellores defensas que tivemos nos últimos 10 anos. Este ano estamos onde estamos, metade baixa da táboa, porque en defensa sufrimos. Preguntamos ao chat a ver que pensa sobre Marcos Alonso. Pero fíjate compartimos as respostas e a ver que pensa Fernando tamén. Fíjate que yo, más que el bajón físico, lo que veo Marcos Alonso del partido contra el Barça es la cantidad de regalos que hace al Barcelona. Me refiero a balones que regala el Barcelona. Es decir, eso no es un tema físico para mí. Es decir, el tema falaba en general, Fernando. Sí. Pero yo sí quiero analizar el partido de Marcos Alonso el otro día, porque creo que lo decía un oyente, el partido malo que hace, es verdad, es un partido malísimo. Pero es un partido malísimo por la cantidad de regalos que hace, no porque físicamente no llegue. Es decir,
al final no le vas a exigir que haga un sprint y que iguale la velocidad de un atacante del Barça, pero le exiges que no regale, ¿no? Y es un jugador de los más veteranos que tiene el Celta. Entonces, el número de regalos que hizo Marcos Alonso el otro día es excesivo, o sea, para cualquier jugador, pero para él todavía más con la trayectoria que tiene. Entonces, yo eso es lo que le critico a Marcos Alonso, la cantidad de regalos que hizo el otro día, ¿no? O sea, se lo decía de broma yo después en el chat, ¿no? Parecía Papá Noel adelantándose a la Navidad, ¿no? Me pareció exagerado el número de balones regalados. Y eso tiene que ver con la parte, digamos, más mental que física, ¿no? Evidentemente. Entonces, bueno, por eso yo ahí a Marcos Alonso, evidentemente, pues le suspendo en este partido. Sí, por supuesto. Dite en Chudet aí que Marcos Alonso é un automóvil por la banda, pero non di que é automóvil. Que tipo de automóvil? Claro, un 600. Claro. Porque iso pode ser bomba. Pero... Claro. No, pero de todos os xeitos eu sigo a pensar que a defensa, que xa sei que di Fernando e ten razón, que a defensa non é simplemente os que están atrás, senón todo o equipo, pero a defensa segue a ser un problema do Celta esta tempada, porque no partido fronte ao Barça tamén foi evidente. Non tanto no partido fronte ao Zagreb, porque realmente os croatas tiveron poucas ocasións, pero sí que houve regalos que teñen que ver un pouco con que, bueno, pois o Celta en moitas ocasións trata de sair co balón xogado dende atrás, pifia, e despois pois equipos como o Barça pois non se lles poden permitir eses agasallos que poden chegar despois poden rematar despois en goles que se poderían evitar. De feito, eu penso que o penalti, evidentemente non, porque queda a discreción do árbitro, pero os outros 2 goles, o último, pois é un verdadeiro golazo de Lewandowski peinando o balón, pero eu penso que os outros 2 goles realmente poderían terse evitado, ¿no? Pero o problema é que o Celta, nalgúnas fases do partido, pois está desconectado en defensa, non ten a forza precisa para eliminar ese perigo que crean os rivais. Bueno, y luego lo que dices tú, Antón, es decir, perder un balón contra un rival, digamos, normal o de bajo nivel no implica nada, pero Marcos Alonso hay un momento en la primera parte en que pierde un balón cerca del área y la velocidad a la que el Barça arma una jugada es bestial, es una velocidad, es meteórica, es decir, Marcos Alonso pierde un balón y el Barça en 3-4 segundos ha hecho 4 pases entre 4 tíos que ha puesto, vamos, al Barça en boca de gol. Entonces, claro, esa velocidad a la que se arma un ataque la tiene el Barça y pocos equipos más. Entonces, claro, perder un balón ahí contra esta gente, pues es mucho más penalizable que perderlo contra, pues yo qué sé, los Zagreb, sí, por ejemplo. Entonces, claro, Marcos Alonso tiene que estar mucho más atento contra un equipo como este que contra otros, evidentemente. Las pérdidas de balón aquí son más graves y ya lo vimos. Y Manuela González por aí, habería que tentar traer de volta a Sergio García, menudo temporadón que está facendo en Las Palmas. Bueno, xa que estamos a falar dos 2 partidos, o partido en Zagreb e o partido fronte ao Barça, que aspecto do partido en Zagreb pensades que é especialmente positivo e que o Celta podería, pois, por así dicilo, aprender diso que ocorreu en Zagreb para despois transpoñelo a partidos de Liga que van chegar ben pronto e que van ser complicados? Pois como xa dixen, o complicado vai ser replicar ter un Aspas con tantos metros, ¿no? Pero a parte na que controlamos o balón, mantemos un nivel, eso, como comentaba Fernando, defender co balón, ter tranquilidade, ser un equipo serio, tal. Creo que xa é unha boa cara do Celta en partidos como, por exemplo, contra o Levante, en que nos adiantamos no marcador e logo, pues, entregamos o balón ao contrario e a ver que pasa. Pois non, eu creo que o mellor que fixemos en Zagreb, porque, bueno, ao final, pues, foron 3 goles que chegaron, pues, na primeira parte e non houve partido, non? Pero doulle moito mérito a esa segunda parte seria do equipo. Para mí es una lección, no puedes exigir ao Celta que marque Pablo Durán 2 goles en 20 minutos, ¿no? Pero podes exigir que o xeito e a plantexamento esa, pues, bueno, pues estamos adiante, pues vamos a cansar o rival movendo o balón, ter paciencia, encontrar, pues, o xeito máis adecuado de crear perigo e non perder o balón en situacións estúpidas e acabar rematar a xogada sempre que se poida.
Sí, Fer. a ver, evidentemente, pues esa es la idea, mantener ese estilo. Evidentemente no lo vas a tener siempre y tampoco tanto tiempo seguido, porque realmente yo quedé encantado de ese partido, pero soy consciente de que es muy difícil mantener casi 100 minutos ese estilo. Entonces, bueno, en este caso el Celta anula al Dinamo de Zagreb y evidentemente es digamos, un partido en el que tienes que basarte pues en el resto de la temporada. Es decir, cuando las cosas no salgan, pensar que eres capaz de hacer ese partido que hiciste contra el Dinamo de Zagreb. Evidentemente, la plantilla del Dinamo no es la plantilla, a lo mejor, de cualquier equipo de primera española. Estamos hablando de una liga como la croata, que no sé cuántos equipos tiene, pero vamos, el Zagreb está acostumbrado a ganarla prácticamente un año sí y otro también, con lo cual, pues, entiendo que no es posible mantener ese nivel del Celta contra los rivales que vamos a tener ahora, porque en Europa también vendrán rivales más complicados que el Dinamo de Zagreb. Yo creo que los dos franceses que tenemos, bueno, uno ya lo hemos tenido, pero el otro es un Lille, equipo, ¿no? El Lille, creo, es un equipo de mayor nivel que el Dinamo, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, evidentemente, elecciones todas, es el partido ideal, en ese partido es donde ves realmente qué equipo es el Celta de Giraldez y cómo va a jugar. Pero soy consciente de que no va a poder ser así todos los partidos y en todos los minutos. De ahí que hablaba el otro día yo de las expectativas que tenemos cada uno con el Celta, ¿no? Es decir, lo que uno espera del Celta en cada partido. Claro, si Claudio Giraldez nos acostumbra o nos malacostumbra a partidos como este, pues al final habrá quien el listón no lo baje de esa altura, ¿no? Es decir, yo soy consciente de que este equipo, bueno, viene de donde viene y hay que pensar siempre de dónde venimos y que bueno, que tenemos la gran suerte de tener a este entrenador. Pero también soy consciente de que no puedo tener una expectativa tan alta cada partido, porque entonces la decepción va a estar más presente siempre que la alegría, ¿no? Entonces, Fernando, bueno, si todos esos partidos se saliesen como en Zagreb, estaríamos en Champions todos los años, claro. Por eso. Claro. Y si los rivales fueran todos como el Dinamo de Zagreb, porque es un rival que realmente también... Eu creo que un Dinamo de Zagreb non te empeora, non é moito peor que un Levante ou que un Elche ou que un tal. Eu penso que non. Creo que non, Creo que Claro. ten un nivel bastante... Pero precisamente por eso as cousas en Europa están pois bastante claro, sí, igualadas, ¿no? Porque sí. ves equipos que perden partidos que un non agarda e despois gañan outros con increíble facilidade, ¿no? Es como la segunda división española, ¿no? Pasa un pouco lo mismo. Pero incluso ás veces, porque o Villarreal, que é un equipo moi superior ao Celta, foi a Chipre, xogou contra o Pafos, non Pufos, o Pafos. No, o Pafos. O Pafos. E non foi quen de gañar, en Chipre. Se o Celta fai iso, pois estamos aquí no Bar Celeste dicindo que malos somos, claro, que desastre, non gañamos o Pafos. Bueno, cuidado. No, en Europa cuesta mucho ganar, Un montón, sobre todo cando non tes a Harry Kane. Falabades da Liga Croata, mentres falabades estaba eu a ver que é unha liga que ten 10 equipos na primeira división, pero supoño que é unha liga na que se xogan máis de 2 voltas, non? Porque senón serían moi poucos partidos, pero sí, o Hajduk Split está primeiro e segundo, precisamente, o Dinamo de Kiev, e hai unha diferencia, o Dinamo de Zagreb, perdón, non de Kiev, e hai unha diferencia, pois, máis ou menos de 4 puntos, non? Entón, bueno, isto é o interesante a Europa para min, non? Que evidentemente eu non penso que o Celta sexa candidato a gañar a Europa League, pero que pode chegar lonxe, sí, porque o que eu vexo en Europa é, pois, unha igualdade bastante evidente con cos equipos máis ou menos que aí están participando. Hai algúns que son un pouco mellores, outros un pouco peores, pero tampouco hai ningún que este aí por pura casualidade, non? Que iso que se tende a pensar, non? Xogamos contra o PAOK, como é da Liga Grega, pois probablemente non será tan bo. Bueno, pois xa veremos, hai que xogar os partidos e eses equipos están aí por méritos propios, evidentemente. Sí, además al PAOK le dimos vida en un momento determinado, era un equipo muerto y el Celta le dio vida por un error, es decir, era un equipo que al final no te iba a plantear ningún problema, pero tú te equivocas una vez y el partido se puede ver en tu contra, de ahí la necesidad de no confiarse en Europa. ¿Pensabas que iso é certo? Que di Jaime Soto, ganamos en Zagreb porque el Dinamo nos subestimó y le ganamos como castigo. Bueno, eu como dixen, eu creo que faltou un pouco de estudio do Celta.
pero o adestrador do Dinamo dixo que o Celta é un equipo que controlaba e que sabía como frear este equipo e tal, bueno, pues pero hoy en día es curioso que falte información cuando estamos todos hiperconectados, ¿eh? O sea, me parece increíble que un equipo como el Dinamo no haya tenido tiempo suficiente o documentación para ver a este Celta. Pero bueno, mejor, pero me parece raro, ¿eh? Pero bueno, para mí unha das cousas máis importantes destes dos partidos nos que eu penso que a imaxe do Celta mellorou é que o Celta, cando ten o balón nos pés, nestes dous partidos moveu o balón moi ben. Tanto no partido en Zagreb como no partido fronte ao Barça. No caso do Barça, pois as cousas non saíron, pero cando o Celta na primeira metade tiña o balón, sí que o movía ben e buscaba as costas do equipo catalán e, bueno, pois as cousas non saíron finalmente porque na segunda metade xa comentamos o que ocorreu, pero penso eu que unha cousa positiva é que o Celta move o balón, ou a lo menos nestes dous partidos quedou claro que move o balón con criterio cando ten o balón nos pés. E bueno, pois iso é algo que se traspasa a partidos de Liga que van chegar, pois o mellor é máis sinxelo crear ocasións. A dificultade do Celta, como de prácticamente todos os equipos, é cando pois as defensas son en bloque baixo, as defensas están moi pechadas atrás, e iso é moi difícil para o Celta e, bueno, para outros equipos tamén, evidentemente. Sí. Perdón que vaya de volta a Europa League, pero estaba revisando os equipos e tal, que, por certo, antes, cando falábamos, non mencionei o Aston Villa. Claro, o Celta non é un equipo candidato, claro, pero creo que a nivel eliminatorio, a dos partidos tal, claro, un equipo Premier a nivel físico pode pasarnos por enriba. É o único que quería comentar. Que sí, evidentemente equipos, la Premier es una liga en la que físicamente los equipos pueden pasarnos por preparados que en la española. Sí. É o medo que teño deste Celta, porque, por exemplo, mantivemos o tipo contra o Barça na primeira parte, máis ou menos, ¿no? Tal. Na segunda, xa, pois, bueno, quizás por o desgaste dos partidos e tal, pero, por exemplo, Borja Iglesias no minuto 60 pedía o cambio. Iago Aspas non está para presionar máis de 20 minutos. O tema físico, claro, tamén para min este ano, non sei que impresión tedes deste primeiro cuarto da tempada tal, para mí o Celta está presionando un pouco peor que a tempada pasada. A pasada creo que presionamos un poquinho mellor. No sé, yo creo que la presión, si se hace en grupo, yo creo que el Celta hace una presión grupal, es verdad que, bueno, a veces puede ser que uno vaya a presionar y los otros no la acompañen, pero la idea de Claudio es presión, digamos, grupal, ¿no? Y el ejemplo de la jugada del Levante que yo hablaba antes es claro, ¿no? Es decir, Ilais Moriba va a ese balón y consigue esa falta, pero alrededor de Moriba hay como 2 o 3 del Celta, jugadores que también están presionando ahí. Entonces, bueno, es una presión conjunta que se quiere hacer. Es verdad que, bueno, a veces puede que no se haga y que solo salga uno a presionar, pero creo que la idea de Claudio es presión global, presión, digamos, de varios jugadores coordinados. Otra cosa es que luego, bueno, pues a veces no resulten. Pide por aquí Rubén Lomba que repasemos o calendario do Celta. Bueno, pois imos a lo rapidamente. En novembro e a comezos de decembro, os partidos que veñen en riba, o día 22 de novembro, que é o meu cumpleanos, pois como aniversario, agardo que o Celta gañe o Alavés, porque xoga fronte ao Alavés na Liga. Despois, o xoves seguinte, día 27, xoga en Bulgaria fronte ao Ludogorets. Despois, o día 30 de novembro, xoga na casa fronte ao Español, e así remata o mes de novembro. E o mes de decembro comeza pois con certos regalos que chegan de Papá Noel ou dos Reis Magos, non sei, pero Copa fronte ao Sant Andreu, despois o partido no Bernabéu fronte ao Real Madrid o 7 de decembro. Bueno. E o día 11 de decembro o partido fronte ao Boloña na casa en Europa. Así que, bueno, bueno, e despois diso, o 14 de decembro, só 3 días despois, Celta de Vigo, Athletic Club de Bilbao. Entón, bueno, é un calendario bastante complicado dun Celta que vai xogar moi. Bueno, el Athletic está flojo, complicado. Bueno, de aquí a un mes, Fernando, de aquí a un mes, a ver. Pero bueno, el Athletic este año está flojito, está perdiendo en casa incluso también, o sea que bueno,
Al final, sacando Madrid y Barça, lo que decía el otro día Antón, ¿no? La Liga está igualada por el medio de la tabla y por abajo también. Este año no creo que haya algún descendido por anticipado. No lo creo, ¿eh? No lo creo. Non, dá a sensación de que non será o caso. Bueno, teño que dicir que podemos, se queredes, pasar as puntuacións, porque estiven a actualizar os puntos do MVP, pero ainda estou a traballar en actualizar a porra da audiencia, pero vou facelo esta fin de semana para telo xa todo pois perfectamente organizado, pero despois de 11 xornadas, primeiro está Borja Iglesias con 21 puntos, segundo Ionu Torrado con 18, terceiro Iago con 12, cuarto Elais Moriba con 10 e quinto Javi Rueda con 9, ese é o top 5 do MVP desta tempada despois de 11 xornadas. Sí, Javi Rueda pois tivo un par de partidos que estiveron ben e subiu aí como a espuma e despois pois xa non xa se quedou aí, non? Pero bueno, se queredes imos coas puntuacións vale. Tamén, por suposto, os ouvintes que deixen as puntuacións non no chat, pero sí na parte de abaixo do Facemos dobre puntuación, ¿no? De Zagreb solo Liga. No, porque a puntuación é simplemente para a Liga. Vale. A porra sí que é para a Liga e Copa, vale. Bueno, para a Liga e Europa, pero as puntuacións son só de Liga. Así que podemos centrarnos no partido fronte ao Barça. Pues dale, Joaquín. Hostia, estaba pensando ahora. Pues entonces, si no lo tienes, lo digo yo y te dejo pensar. Vale, yo no le voy a dar 5 puntos a nadie en esta jornada. Eso queda desierto, los 5 puntos. Le voy a dar un punto a Radu. Bueno, a pesar de que sí que podía haber hecho más, me sigue pareciendo, bueno, pues de lo mejor que tenemos ahora mismo. Y contra el Barça es verdad que, bueno, aparte de esa jugada en la que a lo mejor podía haber hecho algo más, es verdad que hay una salida en la segunda parte en la que yo, bueno, pues le reclamo que coja el balón en vez de despejarlo, pero más allá de ese par de detalles, me parece que siguió demostrando que ha sido un fichaje más que acertado, ¿no? Creo que Radu está dándole al Celta una tranquilidad atrás que yo no recordaba, ¿no? Hace unas paradas, digamos, que no veíamos y las hace de una manera muy natural y sin ninguna floritura, con lo cual, pues me da bastante confianza, ¿no? Y 3 puntos para Borja, ¿no? Otra vez vuelve a ser, yo creo que de lo mejor. El gol que mete es tremendo. Entonces, quiero decir, inicia jugadas, hace jugar, pelea con los defensas como el que más, no le pitan prácticamente ninguna falta, se mantiene concentrado, que es algo que destacaba el otro día. El árbitro no le pita todo lo que él quisiera y aún así no se va del partido, que eso es muy difícil. Es decir, psicológicamente hace un trabajo bestial, Borja. Y encima, luego hace jugar a los demás y mete goles como el que metió el otro día al Barcelona, con lo cual, pues mis 3 puntos para Borja. Y 5 en este caso no voy a dar porque me cuesta pensar en alguien que haya estado realmente espectacular el otro día contra el Barça. ¿Y a Carreira non lle premias? 5 puntos me parecen demasiados. Claro, é que eu cambiaría a Radu por... Bueno, de feito vou cambiar a Radu por Carreira, coño. Ya te dejé pensar. Claro. No, porque a mí saíame rápido Borja e Carreira para goleador e tal, pero vou dar un punto a Pablo Durán. Hai un punto a Pablo Durán que pareceme que estivo... Bueno, é que últimamente estou vendo con mellores ollos a Pablo Durán. Desde o gol contra está mejorando. Está mejorando. Sí. Está xogando mellor e tal. Entonces, un puntiño para Pablo Durán. Ese terceiro posto poderíamos darlle a Radu, pero bueno, faltoume parar algunha desos 3 goles que case para, pues se para algún desos, leva 3 puntos, pero bueno, vou dar un puntiño a Pablo Durán, 3 puntos a Carreira polo bo partido de xeral e a boa definición que tivo contra Chesney, 5 puntos para Borja non só polo partido de onte, o sea, polo partido de onte vou dolle 5 puntos, pero que está facendo unha tempada espectacular. Pois eu teño moi semellante a Joaquín, pero con un pequeno cambio aí, porque eu dou un punto para Durán, fixo un moi bo partido do meu punto de vista. A mí un Borja gustoume máis que a Durán por diferentes razóns, entón doulle 3 puntos. E os 5 puntos sí que os dou a Carreira, porque penso que foi un dos mellores partidos que eu lle lembro a Carreira en moito tempo.
bueno, penso que hai que premialo nese sentido. Entendo que Fernando pois pense que 5 puntos son moitos neste partido, que tal, entón respeto iso, pero eu sí que vou dar eses 5 puntos a carreira. E, bueno, neste podio, pois temos a dous canteiráns e despois a un Borja que realmente raro é o partido esta tempada no que Borja pois non sexa salientable, non? E cando non é salientable, pois é unha mala nova pro Celta, porque realmente Borja, ese traballo que fai, pois é un traballo que vale moitísimo. Así que, bueno, os ouvintes que estean no chat, que deixen esas puntuacións pola parte de abaixo do programa, e se ustedes escoitaren diferido, pois tamén podedes deixar as vosas puntuacións. Eu xa actualizo todo. Esta fin de semana vou actualizar tamén a porra, que vai ser neste caso somente pro partido fronte ao Alavés. Despois xa o partido fronte ao Ludogorets xa falaremos del pois cando chegue o momento, porque estaban algúns por aí preguntando se facíamos a porra pros dous. Non, para rematar o programa, pois facemos, se vos parece, pois un pequeno comentario dese partido fronte ao Alavés e unha porra para ir pechando este Barceleste desta semana. Eu penso que este pequeno parón pode vir ben o Celta, despois de conseguir puntos, de xogar ben en Europa e despois esa derrota fronte ao Barça, pois que calma un pouco ese ascenso, polo menos en puntos que estaba a ter o Celta. Pero, bueno, despois chega chega ao Alavés, non, hai que visitar o Alavés, porque será Alavés Celta. Que agardades desa viaxe e, bueno, porra para ese partido? Bueno, yo creo que dale, Joaquín. No. Simplemente quería decir un breve inciso. Non teño nin idea de como xoga o Alavés de Coudet. Adelante, Fernando. Bueno, yo creo que está mejor que el año pasado. Es decir, Coudet creo que pudo, digamos, ahora con más tiempo, pues meter un poco más su filosofía en la plantilla. Desde luego es un equipo mucho menos vulnerable que el año pasado. El año pasado a la vez era un equipo débil, que a lo poco que hicieras ya le metías mano. En este caso lo ha hecho más fuerte, sin haber yo visto ningún partido del Alavés, pero por lo que veo de resultados y clasificación, sí que me parece que, bueno, es resultado de que Coudet ahora sí que ha podido trabajar con calma, pero aún así yo me voy a adelantar y a tirar un poco a la piscina, y voy a decir que el Celta va a ganar 1-2 en Mendizorroza. El gol siempre nos lo tienen que meter, porque si no, no somos el Celta. Entonces voy a poner eso, 1-2, y goles del Celta, pues vamos a poner a Brian Zaragoza, ¿vale? Que ya, bueno, un poco se está destapando. Ya va tocando, sí, ya en Europa. Bueno, casi mete, se lo dieron al final al defensa, pero bueno, también lo merecía él. Brian Zaragoza, y vamos a poner a Pablo Durán, venga, que también se está destapando. Moi ben, pois 1-2 de Fer. Joaquín, que pensas, que agardas desa visita a Mendizorroza? Pois, nada, estaba revisando. Sabía que Johnny estaba xogando ali, sabía que Denis Suárez estaba xogando, estaba revisando un pouco o plantel, 10º en Liga, bastante unha posición que, revisando o plantel, pois quizáis este un pouco por enriba do que eu pensaría que dá con este equipo, pero Coudet é un bo adestrador, xa o demostrou aquí en Vigo. Así que eu creo que vai ser un partido complicado para o Celta. O Alavés, nas últimas tempadas, foi un equipo que xogou moi ben contra o Celta. Lembro, incluso cando Claudio estaba na temporada pasada, tal, partidos embalaídos de un Alavés moito mellor que o Celta, partidos ali en Mendizorroza sufrindo todo o partido. E non vexo un Celta nun nivel claro para superar este obstáculo que temos agora. Entón, vou abonarme o unismo de Antón, e vou dicir que o partido queda 1-1 con gol de Borja Iglesias. De Borja, moi ben, bueno, un unismo é meu, pero tamén do Celta, sobre todo do Celta. Tamén é do Celta, claro. Porque esta tempada realmente, di por aí Rubén Lomba que vai quedar 0-0, fala tamén de que o Alavés defende mellor que ataca, faltalle xente creativa, ten a Blanco, que é o seu Beltrán, e ten dous atacantes
pelexan, vos como Bollé e Toni, a nosa defensa vai ter traballo, que eso sempre é unha mala nova, que a defensa do Celta teña traballo. Pero, bueno, eu penso que pode ser un deses partidos que se deciden pois por unha xogada, por facer unha cousa ben, que outro equipo pois teña un erro e ese tipo de cousas. Entón, eu vou dicir 0-1 pro Celta. Digo que gaña o Celta. Optimismo, vamos. 0-1, un pouco de optimismo despois de ver que a lo menos en Zagreb, na primeira parte fronte ao Barça, a imaxe mellorou. Vou dicir 0-1 e vou dicir que o gol neste caso vai ser de Durán. Vou dicir Durán. E, bueno, pois animo, por suposto, a todos os ouvintes que deixen as súas puntuacións e tamén, por suposto, a porra para este partido. Pensades, para rematar, Joaquín e Fernando, que este descanso ben pro Celta ou sería mellor que xa xogase o Celta o seguinte partido despois desa derrota fronte ao Barça? No, despois de 6 partidos en 20 días toca descanso. Creo que, ademais, non hai moito internacional no equipo, non? Borja vai marchar coa selección española, Radu marchará coa selección rumana, e pouco máis, non? Non sei se Jones vai ir Ristic tamén lo convocaron a Ristic. Ristic vai con Serbia, non? Jones sé que está xogando, non? A veces vai convocado coa selección marroquí, que entón, bueno, creo que quitando esos 4 ou 5 xogadores, o resto ten merecido descanso e creo que sí, que creo que é positivo. Sobre todo o que comentabas ti, Antón, non deixar o parón de seleccións nun momento pésimo da tempada, en descenso e tal, que estás desexando que veña o partido para levantalo, ¿no? Para levantar a situación. É unha situación relativamente cómoda en Liga, facendo ben as cousas en Europa, entón creo que é un bo momento para un descanso. Y además vamos a recuperar lesionados, está William lesionado, está también, si no me equivoco, Javi Rodríguez ya volvió, pero estaba otro lesionado también. Bueno, yo creo que viene bien por el físico y por recuperar pues esos lesionados. Al final, Claudio, como decía al principio, hace uso de toda la plantilla, que son 25 jugadores o incluso más. Rueda, Fernando, di por ahí Celtoya. Javi Rueda, gracias, Celtoya. Pues lo dicho, se van a recuperar y al final pues van a ser más herramientas para Claudio, que además las utiliza todas. O sea, no hay ningún jugador defenestrado en este equipo y eso también es lo bueno, ¿no? Así que yo creo que en ese caso el descanso es merecido y necesario. Sí, en esta tempada con 3 competicións, pois esas rotacións son máis importantes prácticamente que nunca, non? Criticábamos algúns de nós bastante esas rotacións salvaxes da tempada pasada, pero nesta tempada con Europa e tal e cual, pois é lóxico que todos os xogadores pois teñan os seus minutos e un xeito de telos tamén, pois tanto se saen ben as cousas como se non, pois metidos no seu papel no seu traballo, non? Para que o Celta pois gañe máis partidos e consiga a salvación o antes posible, Joaquín. Teño dous xogadores que quero ver despois do parón. A Billiot e quero ver máis de Jones. Pareceme que é un xogador interesante. Eu penso que Jones é un xogador máis de futuro, non, Joaquín? Non tanto un xogador para esta tempada, que sí, que pode ir curtíndose e collendo máis experiencia, xogando máis minutos e tal igual, pero Jones é deses xogadores que penso que hai que darlle máis tempo, que chegue, pois non sei, a tempada vindeira e que xogue a lo menos un par de tempadas máis, porque claro, se as cousas lle saen ben, pois xa sabemos que ás veces pois o mercado manda, non? Pero eu diría que sí, que esta é unha tempada na que unha desas tempadas semellantes ás anteriores de Billiot, non? Para que se vaya curtindo, que vaya sumando minutos e mellorando, non? No seu rendemento en primeira división. Estaba pensando que esos son os dous xogadores que tal, e estamos o xogador que gustaríame confiar, pero teño que recoñecer que non confío moito, Hugo Álvarez. Non o vexo, non o vexo. Se está diluyendo un pouco, la verdad es que sí, comparado con el año pasado. E o Gallá está equivocado, o Gallá
o Gallago era volte e tal, pero que cun Brian Zaragoza que costoulle moito arrancar, cun Virio lesionado, cun Pablo Durán que comezou tamén con dúbidas e tal, que pouco de Hugo, que pouco de Hugo. Sí, realmente é unha cousa que sorprende despois da tempada pasada, pero bueno, xa sabemos que os xogadores pois non son todos lineais, non? Ou que non teñen unha evolución perfecta e hai altibaixos e neses intres é onde pois dende o punto de vista físico, pero tamén psicolóxico, hai que dende o staff, que sería agora do Celta, pois teñen que apoialos o máximo posible para recuperalos e que volten a aportar. Di por aí tamén Rubén Lomba que a Hugo Álvarez non le favorece el esquema, o esquema de... Bueno, probouse de carrileiro. Sí, probouse de carrileiro, probouse de media punta por banda, tal. Non está. Di Manuela, non sexades duros con Hugo, leva tempo arrastrando lesións e molestias. Sí, iso no, duros no somos, es lo que decías tú, Antón. No, duros no somos, decimos lo que pasa, claro. O sea, é simplemente pues, que penso que pode haber xeitos de recuperar a Hugo, tanto de que se recupere él como de que o axuden, non? A que volte a estar pues, o mellor posible. Di tamén Rubén que Jones me empieza a gustar mucho, tiene máis recursos que Brian para regatear. Máis físico tamén. Máis físico tamén, sí. É que Brian é máis hábil, pero Brian... mi madriña. O mínimo contacto vai o Chan e Jones é un xogador alto que debe estar nun 80, non? Jones é un xogador para lo que está cobrando Brian, está dando moi poquito. E despois, Jaime Soto tamén di, supongo que, al igual que Alfon, Hugo tiene que despertar, son xogadores moi xoves, sí. Aquí non estamos enterrando a ninguén, Aquí queremos o mellor do Celta e bueno, é certo que está complicado, aínda que Giraldez vai a darlle oportunidade, todos van a probarse, non? Pero eu, como sinto agora mesmo, se non o sentise non o diría, que hai xogadores que nos que confío que poden ser importantes este ano e xogadores que faltame non me transmiten esa confianza. Pois bueno, con eses comentarios finais sobre algúns destes xogadores, cando estamos a chegar prácticamente ás 10 da noite, 3 da tarde aquí nos Estados Unidos, Joaquín, Fernando, podemos pechar esta edición de xoves do Bar Celeste, non haberá Celta esta fin de semana, pero voltamos a semana vindeira, a fin de semana vindeira, con ese partido fronte ao Alavés, que penso que teño aquí a información, pois é o sábado, ¿no? As 8 máis 7, 3, non? As 3. Bueno, 2. Sí. No, 2, non? Sí. 2 será. Sí, las 2 da tarde, sí. No, 8 máis 7. Non hai partidos 3. Non hai 3. Bueno, que aquí di que as 8 da mañá aquí, que supoño que eu sempre sumo 7, quere dicir que sería as 3, pero bueno, non sei. Normalmente os partidos son as 2, non? Sí, a las 2, sí. Bueno, pois supoño que as 2, pero en todo caso fora da casa e o sábado, así que bueno, despois dese partido estaremos de volta aquí no Bar Celeste e xa para entón terei todas as clasificacións actualizadas. Joaquín, moitas grazas por pasar unha horiña longa connosco aquí no Bar Celeste dende esa fermosa Lund no sur de Suecia. Unha aperta, sabes que é un placer para mí falar con vos. E unha aperta tamén para Fernando. Lembra, como xa fixeches no comezo, Fernando, onde podemos escoitar o Bar Celeste. Pues nada, un placer antes de nada teneros ahí al ladito, que aunque, bueno, parece que estáis lejos con esta tecnología, pues estamos todos más juntos, y un saludo también para los que han comentado este programa durante todo este tiempo. Y bueno, lo que dije al principio, ¿no? Nos pueden encontrar en cualquier parte de internet, como dicen nuestros amigos Buenafuente y Berto Romero, Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y bueno, allá donde nos busquen. Nos buscan en Google. Sea una conexión a internet. Exactamente. Y nada, un placer y como siempre seguiremos informando de esta temporada tan cargada de partidos que ahora, bueno, pues se relaja un poquito y nada, lo retomamos con el Alavés, que va a ser un reencuentro con el Chacho Coudet. Sí, un
Unha figura que xa sabedes que a min me cae moi ben, me gusta moito, e tamén a Antonio, que sempre fala moi ben de Coudet, pero este o momento de apreciar a Coudet, pero tamén sacar os 3 puntos Exacto. Vai marcar, vai marcar importantes. Billy e te vai celebrarlle na cara a Coudet. Bueno, pois para axudar o Celta a lograr esos obxectivos, pois imos dar ese berro celeste para rematar. Que vos parece? Vamos allá. Imos algo, moitas gracias a todos por estar aí. Voltamos, pois, despois dese partido fronte ao Alavés, pois nuns cantos días, como sempre, o de sempre. ¡A la Celta! Celta!